Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de Sa Plaça. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. Hoy hablamos con Luis Moreno Gento. Es licenciado en Historia y técnico superior en Biblioteconomía, Archivística y Documentación. Posee un máster en Literatura Infantil y Juvenil. Ha colaborado para distintas publicaciones, como la revista de la Diputación de Albacete Zahora, que refleja las tradiciones de la provincia de Albacete, y también ha colaborado en la obra Las Clarisas de Villarrobledo, Historia, Vida y Arte, un volumen que recoge toda la historia, tradición, cultura y patrimonio del convento franciscano San Juan de la Penitencia de Villarrobledo. Hoy hablamos con Luis Moreno Gento. Es historiador y divulgador histórico y gran conocedor del patrimonio inmaterial. Es fundador de la Real Espartería y mantiene una lucha en defensa de las tradiciones y del patrimonio inmaterial que lo ha llevado a solicitar la declaración por la UNESCO. Buenos días, Luis. Buenos días, Pedro. Me gustaría conocer qué es lo que te ha llevado a tu interés por la historia y por la cultura local. Bueno, yo hace ya muchos años que empecé con todo este tipo de lo que comentas tú, del patrimonio inmaterial. Yo desde pequeño siempre he tenido mucho afán de recopilar esa necesidad de que no se pierda, sobre todo en Villarrobledo. Yo creo que todo empieza alrededor de mis 12, 13 años, cuando sobre todo el chip fue cuando en Villarrobledo se inaugura el ayuntamiento, la nueva reforma del ayuntamiento, la arcada del ayuntamiento, creo que fue en el 92, 93, se hacen unas jornadas, las primeras jornadas históricas que se hacen en Villarrobledo, yo creo que las primeras y únicas jornadas que hay, se invita mucha gente a dar charlas, pues Gabriel Tebas García, don Santos Arenas también vino, en aquel momento estaba Virgilio Espinar. Entonces se hacen unas jornadas que duraban varios días sobre historia de Villarrobledo. Yo ya tenía el gusanillo dentro y a partir de ese momento fue cuando yo ya me meto de lleno en esa salvaguarda del patrimonio que llevo ya tantos años. En aquel momento es cuando ya consigo una grabadora, es cuando empiezo a visitar gente mayor, que ha sido un poco mi salto y seña, ¿no? el entrevistar a gente mayor de Villarrobledo, pues sobre todo con ese afán de recopilar, atesorar, guardar, conservar, para que no se pierdan. Toda esa gente, todo ese patrimonio inmaterial que yo acumulo en los años 90, es de una generación, hay un salto generacional muy grande. La gente que nace en los años que yo pude llegar a hablar con ellos, la gente que nace en el 1910, 15, 20, al cambio de que son niños antes de la guerra, que viven unas tradiciones y una vida anterior a la Guerra Civil Española, a los niños que vienen después. Esa gente ya vive el desarrollo urbano de España de los años 50, 60, abandona esa tradición del campo, ya no es gente que nace y vive y muere en el campo, ya es gente que nace en el campo, pero ya no va a morir en el campo. Entonces, todo ese tipo de tradición, sobre todo las fuentes orales, cambian mucho y desaparecen. Entonces yo hice una labor muy grande, que conservo en mis archivos, de cintas grabando pues tanto tradiciones orales, oraciones, romances, juegos, jotas. En otros momentos de mi vida me dio por investigar la guerra civil y entrevisté a muchísima gente de los dos bandos para saber lo que pasó en la guerra civil en Villarrobledo y sobre todo luego lo que tú comentabas. Luego ya me fui orientando un poco a ese campo de la tradición del esparto, que Villarrobledo, porque descubro que Villarrobledo es uno de los pueblos donde mejor se ha trabajado el esparto y donde menos se ha valorado. Porque luego podríamos hablar de cómo se valora el patrimonio en Villarrobledo, tanto el físico como el inmaterial. Entonces yo descubro eso y entonces empiezo a investigar. En unos momentos en el cual el esparto, en ese momento, la tradición de trenzar el esparto, bueno, estaba en decadencia, porque ahora está viviendo una segunda juventud el esparto. Cuando ya ven que esa generación que te comentaba va desapareciendo o desaparece por completo, a nivel nacional hay un auge del esparto. Hay museos, hay encuentros nacionales, y Villarrobledo, que ha sido un pueblo muy espartero, muy trabajador, que lo ha hecho muy bien, pues
bueno, pues no se conoce, que es un poco es una de mis grandes luchas. Sí, ha sido pues un recorrido, una pincelada breve por lo que te ha traído hasta aquí. Y sí es verdad que comentabas que la plaza tiene una remodelación, que se hace un parking. Fue a finales de los años 80. Fue con la legislatura de Bernardo Cabañero. Cuando se hace el parking me acuerdo perfectamente porque yo estaba ahí mirando las famosas galerías. Exactamente, hubo mucha expectación para ver qué es lo que iba a haber debajo. Y sí, pero perdona que te corte, lo que es el ayuntamiento, las arcadas son posteriores. De hecho, guardo el tríptico de aquel momento. De hecho, fue cuando se sacó también, se descubrió a Tomás de Torrejón y Velasco, que en aquel momento nadie conocía de Villarrobledo quién era este señor, ¿no? Que fue el músico que estrenó la primera ópera en Perú, en Sudamérica. De hecho, se editaron unos CDs, que yo lo conservo, que se dieron en aquellas jornadas. Pero todo eso fue alrededor del año 92, creo recordar. El Púrpura de la Rosa y da nombre a la Escuela Municipal de Música de Villarrobledo. Y al conservatorio. Claro, te referías a la limpieza del claustro. Cuando se descubren las columnas, porque todo estaba cegado. Me contaba una persona de aquí del pueblo que se pretendían hacer despachos en esas arcadas, es decir, seguir teniéndolas tapadas, y que gracias a él se consiguió que disfrutemos ahora de ese claustro que es el centro neurálgico de toda la actividad cultural que pasa por Villarrobledo. Lo que te quería comentar es, me dices que no se valora en el pueblo el patrimonio sobre el Esparto, pero cuando giramos la vista y vemos más allá, tampoco se ha valorado, pues a lo mejor, tal vez la tinajería sí, aunque de hecho nos encontramos en un centro de interpretación de la tinajería de Villarrobledo, que hace unas semanas con Luis Guillermo García Saúco comentábamos que Villarrobledo no tiene museo, y es cierto que no lo tiene. Nos encontramos en un centro de interpretación. Esto no es propiamente un museo, no tiene un horario fijo establecido, abre los sábados, pero sobre todo abre bajo demanda. Y bueno, al no ser un museo, como comentaba Luis Guillermo, un museo necesita un mantenimiento, una continuidad, una apertura de horario, y bueno, pues esto no lo tenemos en Villarrobledo de momento. Claro, Villarrobledo, yo por más conclusiones que he podido llegar pensando, Villarrobledo es un pueblo muy grande, es un pueblo, era el quinto más grande en extensión de toda España, por encima del Principado de Andorra, siempre se ha comentado esa terminología. Ha sido un pueblo agropecuario, con mucha tierra, con mucho latifundio, mucho trabajador del campo. Ahora hay otro tipo ya, ¿no? O sea, hay una industria en Villarrobledo, pero hablando de tradicionalmente siglos atrás, ha sido un pueblo primeramente ganadero hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII, con las reformas de Carlos III, ya aparece lo que es la agricultura, lo que es la ganadería, y todos los tratados de la Mesta van desapareciendo, y Villarrobledo se va haciendo cada vez más agrícola, hasta que ahora mismo, pues a partir del siglo XIX, ya con la tinajería aparece una industria, y luego pues ahora mismo tenemos una industria potente en Villarrobledo. Pero ha sido un pueblo muy grande, muy agrícola. Al ser agrícola, ha tenido como una forma de pensar muy rústica, muy de campo. No se han valorado las cosas. ¿Por qué vamos a valorar el Esparto si lo estoy viendo todos los días? ¿Por qué voy a valorar la tinajería si es algo que tenemos? Ya no voy a decir que, por ejemplo, el Esparto es de una capa social pobre, que eso también ha hecho infravalorar todo lo que es ese patrimonio. La parte de la tinajería, pues la tinajería al revés, fue una industria muy potente, la gente se sentía muy orgullosa de ser tinajero. De hecho, era un orgullo ponerte los domingos la blusa azul con manchado de barro blanco, de barro amarillo, porque era un símbolo de prestigio en el siglo XIX. Luego todo eso ya va decayendo, ¿no? Y con la guerra civil hay un cambio de tradiciones grandísimo en toda España, pero en Villarrobledo lo sufre muchísimo el cambio de tradiciones, y desaparece, bueno, pues todo lo que es la parte más etnográfica de la tinajería, por ejemplo, desaparece con la guerra civil. Pero todo ese tipo de cosas en Villarrobledo no se ha valorado. La cultura de Villarrobledo, a lo mejor en otros sitios más industrializados, como podría ser un Hellín, una Almansa o ya una capital, sí que se ha sabido guardar
otro tipo de pensamientos, pero en Villarrobledo no. En Villarrobledo, o bien por esa mentalidad más arcaica, más rústica, más de campo, no se ha valorado ese tipo de patrimonio cultural. El hecho de no valorarse una tradición no implica su desaparición. Es el tiempo y el olvido la que condena a una tradición a que no se recuerde o se olvide. Con iniciativas como por ejemplo la de la Real Espartería, mantienes vivo el recuerdo para que generaciones futuras algún día se fijen en que Villarrobledo tuvo una industria espartera y bueno, pues gracias también a otras iniciativas que has tenido, como por ejemplo tu participación hace poco pues en la cofradía, en la Archicofradía de Santiago Apóstol, también da visibilidad a lo que es el mundo de los pastores en Villarrobledo, que pues es una de las cofradías más antiguas históricas de Villarrobledo que está en activo. Es decir, Villarrobledo tiene una historia pues de hermandades muy antigua que se remonta al siglo XVI y principios del XVII, pero aquellas hermandades ya no existen. Las hermandades de Semana Santa actuales pues encuentran sus estatutos, salvo la Dolorosa y el Cristo de las Injurias, el Cristo de Moarras, el resto de hermandades tienen unos estatutos fundados ya en época moderna. Claro, vamos a ver, Villarrobledo, cuando se funda Villarrobledo, en esos principios que habría que rascar un poquito, pero bueno, estamos hablando del siglo XIII, más o menos, cuando surge Villarrobledo con la famosa desaparición, ¿no?, de la parte del realengo que sea Villarrobledo y la parte de las órdenes militares, de Santiago en este caso, cuando se separan los villarejos, en línea recta, ¿no?, Socuéllamos y Villarrobledo cuando se funda, un poco el germen. Quien los funda son los pastores. En ese momento hay ganadería, en ese momento está la mesta en pleno esplendor. Ahí lo que valía era la lana para hacer los paños para Flandes, ahí lo que valía era la carne. Entonces, en esos momentos, quien funda Villarrobledo es la ganadería, son los pastores, los ganaderos. Entonces, esa tradición que yo continúo en Santiago, en la cofradía de Santiago, efectivamente es de 1521. Es la cofradía más antigua, es la archicofradía. Por eso tiene el título de archicofradía en Villarrobledo, porque es la cofradía más antigua que tiene Villarrobledo. Pero lo que quería decir con todo esto de la fundación de los pastores es que es una cofradía gremial. En Villarrobledo existían cofradías gremiales, era una especie de socorros mutuos. El gremio se asociaba, el gremio de pastores, el gremio de labradores, el gremio de tinajeros, las grandes potencias económicas se asociaban, porque si se quedaba una persona viuda, la familia me refiero a la cofradía, le podía ayudar. Si a los niños huérfanos les daban trabajo, se fijaban los precios, ¿no? Lo que es un gremio medieval en Villarrobledo existía. Y uno era el de los pastores. Curiosamente, desde Alfonso X el Sabio, el patrón de los pastores es San Pedro, pero en Villarrobledo, como nota discordante, es Santiago Apóstol. El por qué no lo sabemos, pero fueron los pastores que fueron a comprar la imagen a Toledo, cuenta la tradición, con sus mastines, fueron a Toledo, acamparon en Toledo, hasta que nos trajeron la imagen, no pararon. 1521 hasta la actualidad, quitando los momentos de la guerra civil que separa la tradición, se sigue y sigue teniendo las mismas pautas y tradiciones que en aquel momento, la soldadesca, todo. También, ¿cuál era la misión de las cofradías sobre todo? La misa de los difuntos. En un momento medieval donde la muerte tiene gran importancia, hace falta la misa. Nosotros hacemos la misa de mes y la misa de año, pero siempre se quiere una misa anual que se recuerda a los difuntos, que lo seguimos haciendo casi todas las cofradías, ¿no? Por los hermanos difuntos, pero ese es el origen, que alguien se acuerde de esa persona una vez que haya muerto. Los labradores estaban asociados a San Antón, que a partir del siglo XVIII tiene muchísima fuerza esa cofradía, muchísimo dinero, porque la de San Isidro es una cofradía muy reciente, después de la guerra, aunque ha vuelto a coger auge, pero los labradores de Villarrobledo ha sido siempre San Antón. Y los tinajeros estaban asociados a Santa Bárbara. Hacían una fiesta muy grande, el 4 de diciembre, pero que con la guerra civil esa fiesta desaparece y hoy en día no existe ni una imagen de Santa Bárbara en Villarrobledo. No sé si existe en el cementerio una pequeña imagen, pero es una imagen totalmente desaparecida. Porque después de la guerra los tinajeros se asocian a la Virgen de la Caridad o la toman como patrona de la Virgen de la Caridad y a partir de ese momento es digamos, la patrona de los tinajeros. Y se olvidan de Santa Bárbara, que fue la patrona de su gremio.
Sabemos que has solicitado la declaración de bien de inmaterial de la humanidad a la UNESCO y todo esto lo estás moviendo tú solo. ¿Estás recibiendo algún tipo de ayuda o...? Bueno, yo lo estoy moviendo solo desde Villarrobledo. Al final esto es una convocatoria abierta y que es, bueno, son otras entidades y muchos más grupos a nivel nacional de España, incluso de Marruecos también, porque el esparto también en el norte del Magreb se sigue trabajando. Es decir, esos dos países son los que estamos trabajando en conjunto. Yo he aportado mi grano desde la parte de Villarrobledo, porque ya digo, Villarrobledo ha sido, por lo que comentaba, porque al ser un pueblo tan ganadero, tan agrícola, se ha trabajado muy bien el esparto. Se ha trabajado extraordinariamente bien el esparto de finura, por delante de cualquier otro sitio. Entonces, yo siempre he defendido la parte de Villarrobledo. ¿Lo estoy haciendo solo? Bueno, pues aquí en Villarrobledo sí, no es que esté teniendo muchas ayudas, pero bueno, poco a poco pues aportamos lo que podemos aportar. Pues todo lo que son los datos de investigación que yo tengo hechos, todo lo que son las fotografías antiguas de objetos, de piezas que yo he podido ir a lo largo de estos más de 20 años, 30 años que llevo trabajando en el esparto, fotografiar y lo que he podido aportar como documentación, pues como para esa candidatura. En arqueología, la cerámica es fósil guía o director. Esto quiere decir que para conocer en qué momento histórico nos encontramos, viendo qué tipo de cerámica tiene esa sociedad, los especialistas saben identificar en qué periodo histórico estamos. En Talavera de la Reina esto lo saben y desde que visitas Talavera de la Reina está todo alicatado, hasta las papeleras están pues con su cerámica. Supieron promocionar lo suyo y cuando hablamos de esparto nos tenemos que remontar a los orígenes de la humanidad, porque en el Museo Arqueológico de Madrid ya encontramos impronta en barro de cestería y sandalias de esparto. Las sandalias de la Cueva del Buñol, que hace un par de años visité la cueva porque la están volviendo a excavar, la están volviendo a estudiar la Universidad de Alcalá de Henares, y pude ir a la Cueva del Buñol, que está en Granada, y sí, ahí aparecieron por un lado cestería 9000 a.C. y las sandalias 7000 años antes de Cristo, que se ha podido conservar gracias al guano de los murciélagos, al microclima que esa cueva ha conservado. Se han podido rescatar y están en el Museo Nacional, como tú bien comentas, y en el Museo de Granada también hay esas piezas. Esto nos hace pensar que esa declaración de bien de la humanidad prácticamente es un trámite, se va a conseguir porque es algo que ha estado con el ser humano desde que es... Sí, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que visitó mi taller este invierno pasado, pues para todo lo que es una entrevista más formal y aportar ese documento, ya me lo decían que sí, que si no se conseguía este año, era el año siguiente. Se presentó en febrero, creo, la candidatura para este año, que esperemos que salga, y si no saldría este año, pues saldría el siguiente. Y para dar a conocer este tipo de cosas, de historias y de realidades, hay que fomentar su divulgación a través de programas y publicaciones. Hay una revista muy antigua en Albacete que todavía se sigue publicando, que es la revista Zahora, la edita la Diputación de Albacete y Luis ha escrito su primer artículo cuando era joven. Mi primer artículo lo escribí en Zahora. Yo vivía en Alicante, yo viví 18 años en Alicante y el primer artículo lo publiqué. Pero en aquel momento era sobre coplas, era sobre patrimonio oral ya desaparecido y fue el primero. Gracias a aquel trabajo, pues María José Terrés del Hogar del Jubilado también ya me llamó y a través de la Caixa se pudieron hacer unos cursos para trabajar con gente mayor de la tercera edad, pues para recuperar ese patrimonio oral, ese testimonio oral. Yo pude pues hablar con mucha gente, pues que te comentaban oraciones antiguas, ese tipo de patrimonio oral, romances, poesías, todo eso que ha ido desapareciendo. Ha ido desapareciendo y yo creo que hoy todavía queda la gente que las recuerde, hay gente que sé que las ha apuntado, esto lo decía mi abuela, pero todo eso prácticamente ha desaparecido. Y yo empecé ahí, luego ya publiqué, bueno, pues en el libro de las Clarisas también, pues tengo una participación, bueno, pues en otras cosas. Lo que siempre he tenido claro, por ese amor que le tengo tan grande a Villarrobledo, que me encarguen lo que me encarguen, la palabra Villarrobledo tiene que aparecer.
De hecho, ahora estoy escribiendo una memoria y, bueno, pues hasta que no he metido la palabra Villarrobledo no he parado. Tuve que escribir una cosa sobre la masonería que me encargaron, sobre Arturo Cortés, la biografía de Arturo Cortés, que fue un gobernador civil de Albacete, y hasta que no vi el vínculo con Villarrobledo, no le dije, lo hago. En el momento que encontré el vínculo, la palabra Villarrobledo apareció en ese escrito para una revista divulgativa, para una exposición que se iba a hacer en Albacete, y la pude meter. Parece que no, pero en Villarrobledo hubo masonería. Hace poco un sacerdote me comentaba que había una logia masónica en Villarrobledo, y cuando viene le gusta pasar por la puerta porque se puso una cruz donde estaba, como, pues no sé, fue después de la guerra, eso es otra historia, pero hace poco hemos celebrado también el 40 aniversario de la pérdida de la espadaña de San Blas, que parece que nunca ha existido, pero hace 40 años estaba en... Villarrobledo tiene mucho patrimonio, muchas historias, muchas leyendas, pero no han trascendido y se han perdido las cosas. Algunas veces pues, lo hemos comentado, ¿no? Todo el mundo lo tiene metido en su porche y lo tiene todo colgado, y si no en el campo. Pero yo he encontrado blasones de casas señoriales de Villarrobledo desaparecidas hace a lo mejor 50, 60 años que nadie ya conoce, y las tienen en sus casas, arrinconadas, tapadas con una manta. No tener un lugar donde poder exponer el patrimonio local hace que se pierda o que caiga en manos privadas que al final fallecen y desaparecen. Sí, pero es lo que comentaba al principio. Villarrobledo le ha faltado. Yo que he viajado, pues gracias a Dios he viajado. Antes viajaba más fuera de España, pero llevo ya pues más de 15 años que me he recorrido la zona de Aragón, la zona de la Castilla Vieja y Andalucía, sobre todo la parte de Andalucía, Murcia, toda esa zona por cuestión del esparto. He viajado mucho, entrevistando a muchísima gente mayor, y ves muchos museos en pueblos pequeñitos o centros de interpretación. A Villarrobledo siempre le ha faltado eso. El por qué no lo puedo entender. Si Villarrobledo es uno de los pueblos más grandes que ha habido, uno de los pueblos más agrícolas, ¿cómo es posible que no tengamos un pequeño museo, un pequeño rincón donde haya un arado, un garabato, una vertedera? Que todo eso la gente ya no sabe lo que es. Es decir, le dices a la gente lo que es un celemín o lo que es una cuartilla y no te sabe decir la medida que es, por ejemplo. Entonces, yo como he hablado con tanta gente mayor, yo todo ese tipo, las partes de un arado, desde la esteba, la cama, la varijada, el pescuño, el dental, la reja, todas las partes me las sé, porque yo me las he aprendido. Incluso me sé oraciones antiguas que decían las abuelitas en comparación comparando los arados. Entonces, todo ese tipo de patrimonio se ha perdido. ¿Cómo es posible que en Villarrobledo no haya? Pues no lo sé, porque es que estoy seguro que muchísima gente lo hubiese donado antes de tirarlo. Yo he hablado con muchos anticuarios de Albacete, y el vertedero municipal de Villarrobledo tenía fama en los años 80. Y venían aquí y se llevaban pues todo lo que nos sobraba en las cámaras. Y entonces es una verdadera pena que todo ese tipo de patrimonio no se haya conservado. No me puedo creer que no haya una sala. Yo he llegado a hablar y he pedido, vamos a hacer un pequeño centro de interpretación sobre el esparto. Yo lo he pedido al ayuntamiento y he levantado la mano. Gratuito, lo mínimo. Estoy seguro que gente lo donaría. Un capacho de la vendimia no lo va a donar la gente que están podridos en las cámaras. No va a haber una persona en Villarrobledo que nos va a donar un capacho, unas puertas y una sera. No me lo puedo creer. Pero claro, hace falta un interés y hace falta que alguien se involucre. Yo me ofrecí voluntario a hacer los paneles totalmente gratuitos. Hay centros de interpretación del esparto en toda España, pero a lo mejor la gente de Villarrobledo eso no lo sabe, entonces dicen, ¿dónde va este con el esparto? Ahora. Pero hay centros de interpretación, museos etnográficos del esparto, casi en todas las capitales hay, sobre todo en la zona de Andalucía. Pero luego museos específicos del esparto habrá 15. Unos amigos míos de Úbeda han creado, con fondos europeos, su propio centro de interpretación en su propio taller. ¿No se puede hacer eso en Villarrobledo? Claro que se puede hacer. Mi logotipo, el logotipo de la Real Espartería, tiene la palabra espartería escrita de un documento de 1700 de Villarrobledo. Es decir, que pues es un poco mi logo, es una palabra que casi ilegible, pero yo quise que fuera la palabra. ¿Cuántas esparterías había en Villarrobledo en ese momento? Una espartería oficial, es decir, que vendía esparto. No estoy hablando del labrador que hacía esparto. Industrias parteras en Villarrobledo, después de la guerra hubo dos. La más importante, que está todavía el edificio se conserva, era la espartera manchega, donde se procesaba de forma industrial el esparto.
Y todo eso ha pasado aquí en Villarrobledo y todo eso se desconoce. Yo propuse el molino de Carrefour, por ejemplo, que es un espacio pequeñito para hacer un centro de interpretación del esparto ahí, sin quitar nada de la maquinaria del molino. Se pueden poner unos paneles explicando el proceso del esparto y 4 piezas. Podemos poner las piezas más relacionadas con Villarrobledo, con la vendimia si queremos, dentro del esparto. La capacha, que es una pieza única para podar, la sera, el capacho, la espuerta, un tranchete. Si es que con 4 piezas se puede hacer un pequeño centro de interpretación para el turista y que vea el proceso del esparto y cómo lo hemos derivado a Villarrobledo, por ejemplo, a la uva o a la tinajería, ¿no? Por ejemplo, la soga, la maroma de levantar era de esparto, sin contar la parte de la siega, claro. Cuando un pueblo no demanda, poco se puede hacer. Es decir, si no tenemos ese centro de interpretación del esparto es porque si no hay una demanda de público, como nos decía Luis Guillermo García, mantener un espacio como este, por ejemplo, su iluminación, el personal. Tienes toda la razón. Yo por eso, en mi cavilar, yo propuse en su momento al concejal que había, que ya no está, le propuse el molino. Porque el molino es una cosa que siempre está cerrada y es un lugar también que se podrían dar cursos aparte. Es decir, pues oye, vamos a hacer un pequeño curso sobre escobas de artesa, que es algo muy típico de Villarrobledo, que ahora ya, gracias a internet, nos han copiado todos los pueblos de España. Tú ahora vas a algún sitio y todo el mundo te hace una escobilla de artesa. No debe decir que nacieron aquí en Villarrobledo, pero sí nacieron en la zona mancha, en nuestra zona. El Bonillo, Minaya, Munera, Socuéllamos, en todas esas zonas nacen esas escobas porque eran las escobas de barrer la harina de la artesa. Además, en Villarrobledo, lo que decía, éramos tan finos que era el regalo que le hacía el novio a la novia y entonces hacían unas escobas dignas de museo, elegantes, bonitas. Yo he visto algunas tengo reproducidas, otras tengo fotografiadas, que es una maravilla. Todo ese tipo de museos, claro que tendría que haber en Villarrobledo. No hay demanda, bueno, tampoco, lo que yo proponía tampoco pedía pan, es decir, vamos a hacer unos carteles que los hago yo gratuitos, se dejan puestos los carteles, 4 piezas para el momento que haya. Oye, que viene alguien a dar un curso, que vengo yo a dar un curso al pueblo, que haya un pequeño centro para que se pueda eso mantener vivo y que la gente lo conozca. Lo que también es cierto es que cuando a un pueblo le das a entender o no le das opciones de demanda, ese pueblo cree que no tiene nada que demandar. Es decir, el no conocer su propia cultura hace que no tengan que demandarla. Claro, es una verdadera pena, pero es lo que te he comentado al principio. Villarrobledo, la parte cultural, no la ha tenido muy desarrollada. Y luego, que ya todos nos conocemos y todos lo sabemos cómo somos, siempre decimos, es que los de Villarrobledo somos, luego entre nosotros también. Hay muchos piques, hay muchos egos, hay muchas confrontaciones. No has comentado, yo soy el presidente de Quijote y Sancho. ¿Cuántos grupos de Jotas hay en Villarrobledo? Quijote y Sancho fue el grupo principal que hubo en Villarrobledo, fue el que ganó en el año 87 el premio nacional mundial de folclore en Palmas de Mallorca. Yo tengo la cinta grabada. Yo no estuve allí, pero yo hablé con todas aquellas personas mayores, yo las entrevisté, conseguí los vídeos, conseguí todas las anécdotas, fotografías de aquel momento y yo he continuado con ese grupo. Ese grupo desaparece y aparece otro grupo. De ese grupo aparecen otros 2 grupos y ahí parece que hay unas confrontaciones. El de Quijote y Sancho está totalmente dormido, está activo legalmente, pero está totalmente inactivo, pero hay 2 grupos de Jotas en una población de Villarrobledo. ¿No podría estar ese unido? ¿No podríamos estar todos juntos y trabajar en una línea de folclore? Pero luego aquí están los dimes y diretes de Villarrobledo, las envidias, los egos, el yo más. Entonces ese tipo de cosas en Villarrobledo, cuando uno parece que sobresale, que hace algo por el pueblo, ya parece que alguien tiene que venir a pisarte. La investigadora de Estados Unidos que vino estuvo una semana en Villarrobledo y se llevó una sorpresa porque íbamos por la calle y le iba presentando a personas y me dice, aquí todo el mundo es presidente de algo, porque nos encontramos con la presidenta de la hermandad de no sé qué, el presidente de la asociación y hasta mi hermana, presidenta de la comunidad, que era como... y ella misma me lo dijo, dice, qué curioso es este pueblo que todo el mundo es presidente de algo. Sí, y entonces, y ya digo, y hay muchos dimes y diretes, es decir, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero aquí todos sabemos un poco
Menos el mundo del carnaval, que no lo conozco tanto, pero entre grupos, comparsas, cofradías, etcétera, siempre hay ciertas rivalidades. Que hay una parte que la rivalidad es buena siempre y cuando aúne para crecer. Otra cosa es cuando ya eso se enquista, esos enfrentamientos. Pero aquí, en el momento que alguien destaca por algo, rápidamente fuera. O no te ayudan. Sí. Entonces, yo hace ya muchos años que yo estaba muy metido aquí en Villarrobledo en esa parte más de patrimonio. Yo luché por Moarras, por el arco de Moarras, yo luché por muchas cosas desde mi pequeña posición. Pero en el momento que te vas dando con una pared, pues al final vas retrocediendo y dices, bueno, pues al final yo me dedico a lo mío, que es el esparto, la investigación del esparto, el folclore. Yo tengo piezas de folclore Villarrobledo recogidas. Hay una pieza en Villarrobledo, ya que estamos en el Museo de la Tinajería, existió un paloteo en Villarrobledo y una danza del árbol, que todo eso hunde sus raíces en la época más medieval, de paloteos. Supongo que sabes lo que es un paloteo, ¿no? Que es una danza con palos que se van luchando entre hombres vestidos de blanco con enaguas. Pues como pasa en Camuñas, como pasa en los danzantes del Corpus, todo eso. En Villarrobledo eso existía. Además existía un niño que hacía de ángel y un niño que hacía de demonio, que se luchaba. Era algo que lo hacían los tinajeros. Yo tengo a 2 tinajeras o hijas de tinajero cantándome una copla. ¿Cómo era? Todo ese tipo de patrimonio inmaterial de Villarrobledo es una maravilla. Pero los grupos de folclore, sobre todo los después de la guerra, de la sección femenina, que son los que se cogen todo ese tipo de cosas, adulteran la indumentaria, adulteran las coreografías, adulteran ese tipo de folclore, y lo que no interesa o lo que no se acuerdan no lo rescatan. Entonces eso se ha perdido. Cuando llegó la guerra civil en el 36 fue la última vez, en el 35 fue la última vez que se hizo ese baile. Ya nunca más se ha hecho y ya nadie se acuerda. María Dolores, en su libro sobre tinajería, lo nombra, lo cita. Entonces, ese tipo de cosas yo lo tengo eso recogido. Yo espero algún día, no sé si en Villarrobledo o en la Diputación o a otro nivel, sacarlo. Porque yo tengo abuelos, testimonios grabadas de muchos abuelos cantándome, tocándome una jota, todo ese tipo de patrimonio inmaterial que es una maravilla. Yo lo hacía con mis pocos medios, comprándome cintas de cassette de 60, que en un magnetofón, en una radio cassette, le daba al play a grabar y así los iba grabando. Entonces, todo eso con una limpieza de sonido se podían sacar muchas cosas, ¿no? Que es un poco lo que hizo el anciano y anteriormente Manuel Luna en la provincia de Albacete. Los años 80 y 90 fueron años con proyectos muy importantes para Villarrobledo, que sembraron la semilla de las rentas de las que todavía vivimos. El Viñarrock y el Carnaval, que nacieron en estas décadas, fueron proyectos muy humildes, muy sencillos, muy auténticos, hechos por personas. Y en aquel momento, y te corto, pues estaba Argimiro, que fue, por ejemplo, cuando yo escribí lo de Zahora, que yo lo hice a través de la UPE de aquí, yo me acuerdo cuando se presentó aquel cuadernillo de Zahora aquí en Villarrobledo, quien estaba ahí, quien me echó la mano y además me abrazó sin conocerme nada, de una forma muy cariñosa, fue Argimiro. Estás hablando aquella época. Estás hablando de Argimiro Martínez, que fue un político local activo en los años 90, sí, finales de los 80, principios de los 90, y que fue concejal de Cultura, presidente de Cáritas diocesana y ciudadano de Villarrobledo. Hizo mucho por este pueblo a nivel cultural y fomentó mucho la ilusión en los jóvenes. Yo recuerdo verlo que venía al instituto, no recuerdo muy bien porque era hace mucho tiempo, hace ya más de 25 años, pero recuerdo que se vivía otro ambiente. A mí no me gusta hablar de ningún político en particular, ni resaltar a uno más que a otro, no me meto. Sí es verdad que hace poco me comentaba una señora que se encarga de asociaciones que la política es cultura, la política es educación, la política es sanidad, la política es justicia social. Porque, claro, yo le dije, no, a mí no me gusta hablar de política. Y me dijo, no te equivocas, hay que hablar de política porque la política es cosa del pueblo. Somos un politicón. Somos el pueblo. Entonces, claro, no se trata de criticar ni de destruir a nadie,
pero se trata de exigir lo que merece el pueblo. Nos merecemos cultura, educación, sanidad. Sí, lo que pasa es que la cultura, tanto aquí como en cualquier sitio, la cultura es muy lenta y deja pocos votos. A lo largo, es decir, tienes que escribir, tienes que hacer muchas cosas y eso no es algo inmediato. No es algo inmediato en la cultura. Entonces, ¿cómo es posible que Villarrobledo no tenga un centro de estudios villarrobledenses? En su momento, en aquella época que estamos hablando, de cuando yo con 12, 13 años me meto en Villarrobledo, existía una colección de libros que yo la tengo, que es la de Biblioteca y Autores de Villarrobledo, como que nos ha podido continuar. Eso se puede haber continuado. Es decir, hay muchos historiadores en Villarrobledo. Ya no te voy a decir historiadores, y hay mucha gente que puede escribir libros con cierta calidad. Es decir, habría que pasar una criba. Pero ahí se podían publicar y podríamos tener una biblioteca de estudios villarrobledenses, que ya lo hizo en su momento, fue un poco el germen de Virgilio Espinar a última hora. Esos 5 o 6 libros, algunos eran reproducciones de libros antiguos, otro era de una recopilación de poesías, luego estaba el suyo de iglesias y conventos, el de castillos. Bueno, se puede buscar, hay mucha gente en Villarrobledo que ha escrito sus tesis doctorales y que puede sacar un extracto y se puede publicar, pero todo eso, pues eso, no se vende, no hay votos, no falta esa parte. Yo estoy en contacto con Herencia. No sé cuántos habitantes tendrá Herencia, pero estoy seguro que es más pequeño que Villarrobledo, seguramente. A lo mejor habría que verlo. O como Villarrobledo, Herencia en Ciudad Real tiene un instituto de estudios herencianos. Ya no me voy a ir al Instituto de Estudios Albacetenses, que ya tiene un nombre, o al de Alicante, ¿no? Al Gil Albert de Alicante. Pero Herencia es un pueblo relativamente pequeño. Pero hay gente que trabaja para eso. Hacen documentales del pueblo, hacen libros, recopilan datos. Todo eso consensuado desde todas las fuerzas políticas del pueblo. ¿Cómo es posible que Villarrobledo eso no lo tenga? No lo puedo entender. En el tema de los votos, sobre lo que te refieres de ganar votos, creo que ahora el tema de lo que es la fórmula electoral no está tanto en ganar voto como en perderlo. Es decir, ahora se juega con el que no va a votar. Esa pérdida de creyentes en la democracia, esa gente que ya no va a votar, es la que hace que otros ganen, porque lógicamente los datos, el porcentaje de participación juega mucho a favor de quién gana o quién pierde una elección. Sí, yo estoy intentando hablar a nivel político, a nivel todos los organismos políticos, porque antes estuvieron unos en Villarrobledo, ahora estarán otros y luego estarán otros. Es decir, yo no estoy hablando de grupos políticos en concreto a lo largo de la trayectoria de estos últimos 20 o 30 años en Villarrobledo, pero que se puede hacer, que puede haber un consenso político y que se aúne. Ya digo, ¿cómo es posible, por ejemplo, el museo, la biblioteca, esa sala de exposiciones de museo, no se puede hacer algo permanente ahí? No se puede buscar algo. Villarrobledo que ha sido muy agrícola. No se pueden poner los arados, un carro y con 4 explicaciones más o menos. No se puede eso publicar en una especie de revistita. No se puede hacer, no te voy a decir como el Cervantino cuando éramos jóvenes, pero no se puede escribir una especie de revista monográfica de historia de Villarrobledo como la que sacaba la UP, esos fascículos amarillos que sacaba la UP, pero con rigor, con cierto rigor, ¿no? Es decir, no una cosa que sea, como diría el poeta, ¿no? Que se deshacen las tintas. Entonces, eso se puede hacer, pero eso tiene que haber un consenso político. No que lo hagan unos y que luego lo quiten otros, o al revés, que haya un consenso político y un consenso que haya. Villarrobledo tiene muchos puntos arqueológicos, no están ni documentados, supongo que estará en la carta arqueológica, pero no están conservados, no están protegidos. Pero quien dice eso dice tantas otras cosas, como las viviendas. ¿Cómo es posible que diéramos lugar a que la casa famosa de los Córdobas se viniera abajo? Aunque sea una casa privada, la fachada se tiene que haber conservado. Una fachada neoclásica. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese punto? Pues es muy interesante lo que nos cuentas, Luis. Te voy a comentar algo. Yo no soy presidente, pero soy secretario de una asociación cultural sin ánimo de lucro en defensa del patrimonio litúrgico. Nació por la necesidad de restaurar el retablo mayor de San Blas del siglo XVIII, que conoces muy bien, porque lo has visto, es una de las joyas patrimoniales del barroco que tiene Villarrobledo, como dijo Luis Guillermo, el mejor retablo de la provincia de Albacete. Era un retablo, pues, el segundo más caro del arzobispado de Toledo,
y en el año 1966 Villarrobledo entra a formar parte de la diócesis de Albacete con esta joya patrimonial que tenemos que mantener. Como todas las semanas le pido a los invitados que hagan un alegato en defensa de esa restauración y te lo pido a ti para que lo hagas. Bueno, tú ya sabes que un poco el retablo, nos conocimos en parte por el retablo, y bueno, el alegato es que Villarrobledo no puede pasar desapercibido, no puede dejar perder la joya que tenemos, esa joya barroca que tú dices, ya no solamente toda la historia que hay detrás, ¿no?, de Marcos del Evangelio, de la iglesia de San Blas, con todo lo que nos ha unido, ¿no?, porque al final un poco es el centro neurálgico de Villarrobledo, la Plaza Vieja, el Ayuntamiento, San Blas y el retablo de San Blas, ¿no?, que tantas personas, por así decirlo, todos los villarrobledenses que han vivido lo han visto, ¿no?, en algún momento de la historia. Entonces, bueno, pues yo desde aquí, pues el alegato es que tenemos que aunarnos, que tenemos que luchar porque se restaure y se conserve otros tantos años más. Y esta restauración se va a conseguir siempre y cuando haya demanda, la gente de Villarrobledo lo pida y tenemos que involucrarnos todos, instituciones religiosas, laicas, la Junta de Castilla-La Mancha y todo el mundo. Eso tenemos que pedirlo. Efectivamente, es la única manera un poco de luchar. Si la gente se aúna, pues lucharemos y lo salvaremos. Luis, antes de despedirnos, me gustaría también que hicieras tu propio alegato sobre el patrimonio inmaterial, que estamos conociendo contigo hoy en esta entrevista, y que es un patrimonio que al no verlo no es tan factible como un retablo o unas tinajas que se puedan ver cómo se rompe, cómo se deteriora. El patrimonio inmaterial no necesita ningún tipo de conservación ni gasto de restauración, pero es un patrimonio que pasa por la memoria y el recuerdo. Háblanos de esta defensa del patrimonio inmaterial. Bueno, yo creo que Villarrobledo, que como vuelvo a insistir, ha sido un pueblo muy rico en cultura, que hay que seguir conservándola, habría que crear, o bien desde las instituciones, una especie de banco de memoria, donde se pueda conservar todo ese tipo de cosas. Que no hay que hacer grandes inversiones para recuperar patrimonio oral, para recuperar indumentaria, para recuperar mi parte del esparto, esa parte más agrícola de Villarrobledo, que estoy segurísimo que habría gente que lo cedería al ayuntamiento, pero hace falta que Villarrobledo en sí nos aunemos. Tanto las personas de pie de calle como las fuerzas políticas, que todos, instituciones, empresas, nos aunamos y podamos luchar por un patrimonio de Villarrobledo que lo hemos tenido. Nos quejamos, pero luego tampoco damos un paso adelante para intentar crear pues otro centro de interpretación, igual que tenemos el de la tinajería, pues otro centro de interpretación. Yo no digo un museo etnográfico, pero sí que podamos ir haciendo poquito a poco. No hace falta hacerlo todo de una, es decir, se pueden hacer pequeñas aportaciones y poco a poco ir trabajando en esa línea. Y si me permites, Luis, te voy a incorporar a tu alegato uno más. Luis Moreno Gento ha cedido para la segunda publicación en defensa del retablo mayor 3 fotografías inéditas que dio su permiso para publicarlas. Una es la del retablo mayor, pues sin imágenes, recién terminada la guerra, con todo quemado. Otra es un lateral de ese retablo donde se ve el fondo de las imágenes que habían restos de pintura. Y otra es la de la espadaña en primer plano y se ve de fondo la iglesia antigua de Santa María con su torre, la de San Sebastián y Santa Ana con el cementerio. Son 3 fotografías de un inmenso valor visual y hay muchos archivos de imágenes. Bueno, hay uno en Albacete, un archivo de la imagen. Está también el Archivo Provincial de Toledo, que tiene imágenes del fondo Luis Escobar, y hay fotografías de grandes fotógrafos que tuvo Villarrobledo a principios del siglo XX, como fue Luis Pla o, bueno, castellanos, Rosell y Fraile antes que Luis Pla padre y Luis Pla hijo. Y tenemos un archivo fotográfico muy rico en imágenes que está... No hemos hablado de las fotografías. Yo durante muchos años recopilé muchas fotografías de Villarrobledo. Me iba a, bueno, lo puedo decir porque ya no existe, a JJ, a que me las fotocopiara en color, que me costaba 300 pesetas el folio. Esas imágenes se merecen un respeto
y que vayan acompañadas de publicaciones con un fin pues, que tenga un sentido para la localidad. Publicaciones en Internet vulgarizando lo que es nuestra historia, nuestra cultura y acompañarlas con una foto que no es tuya, que puede que tenga derechos de autor, que tenga pues un respeto a lo que es el patrimonio local. Claro, y personal. Podríamos hablar también de todo ese tipo de publicaciones, con ese tipo de fotografías sin un pie o con un pie de fotografía mal. La famosa fotografía de los carros de la Plaza Vieja está mal fechada, la hace Luis Escobar, no la hace Castellanos. Entonces ahí también se puede hablar de muchísimas cosas de ese patrimonio inmaterial, muchísimo. Se puede trabajar muchísimo. Pues continuaremos con ello. Te agradezco que hayas concedido esta entrevista a la asociación y te deseo mucha suerte en tu misión con la Real Espartería y muchas gracias. A ti por invitarme. La tradición es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir. En sus 800 años de historia, Villarrobledo ha sido escenario de los sueños e ilusiones de personas que desarrollaron su actividad profesional en ella, y con sus tradiciones y costumbres nos legaron nuestro patrimonio local: carpinteros, herreros, tejedores, albañiles, sastres, alfareros, zapateros, curtidores, esparteros, toneleros, orfebres y plateros, panaderos, carniceros, pescadores, taberneros, campesinos, pastores, cazadores, porteadores, escribas, médicos y barberos, sacerdotes y monjes, militares, coperos, chambelanes, caballerizos, aposentadores y camareros, lavanderas, tejedoras, comerciantes y aguardadoras. Un entramado social, para cuya interpretación es imprescindible tenerlos a todos en cuenta para poder contemplar todo un mosaico cultural, cuyos inicios y desarrollo es el motivo del panorama actual. El éxito de cualquier iniciativa que intente fomentar la cultura local debe estar fundamentada en intereses comunes. El objetivo de la asociación cultural, El Castigo de Sion consumado, es restaurar un retablo mayor del siglo XVIII. Para ello necesitamos tus donativos y contribuciones. Si no puedes colaborar económicamente, al menos dale a like y comparte este vídeo. Suscribirte al canal de YouTube también es gratuito.